Padre e hija van en coche, atrapados en un atasco en plena ciudad. Se oye ruido, bocinas y se ve una nube de humo sobre la avenida. Vivir en la ciudad nos acerca a todo, pero a veces siento que nos aleja de lo importante, de las personas, hasta de respirar tranquilos. Y eso al final se nota en la salud. Si las calles fueran más seguras, con menos coches y más espacios verdes, tendríamos ciudades que cuidan a la gente, no que la enferman. También hay objetivos que hablan justo de eso, de cómo hacer nuestras ciudades más sanas y más humanas para vivir. ¿Y cómo se cambia una ciudad entera? Buena pregunta. Para entenderlo mejor, vamos al episodio de hoy. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. Después de una pausa para hablar con Teresa Scritch sobre inteligencia artificial en Personas por el Cambio, hoy seguimos explorando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablar de los ODS nos obliga a recordar que no todo es perfecto, que en el mundo hay problemas, carencias y necesidades que no podemos olvidar ni abandonar. Porque sabes que en esta serie Horizontes de Futuro tratamos de entender hacia dónde va el mundo y cómo construir un mañana más justo, habitable y humano. Aquí no venimos a quejarnos ni a deprimirnos, venimos a entender, sí, y sobre todo a actuar. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! En el episodio 23 hablamos de los ODS humanos, conectando con el segundo desafío, pobreza extrema, desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades básicas y hambre. Los ODS humanos cuidan lo esencial, dignidad y pobreza, comida, agua, energía, educación, igualdad. Sin esto no podemos hablar de humanidad, es inhumano. Además, están conectados entre sí. Carencias en unos provocan un efecto dominó en los otros. Pero también es lo contrario. Cuando actuamos sobre uno, los avances se refuerzan y multiplican los efectos en los otros. Cambiar el sistema es posible si lo hacemos de forma colectiva, consciente y global. Hoy vamos con los ODS sociales. Si recuerdas, en el episodio 21 tratamos el cuarto desafío, crisis de cohesión social, salud física y mental, polarización, pérdida de confianza y cambio continuo y rápido. Son muchos vectores de alta complejidad y también muy interrelacionados. Hablamos del agotamiento, la polarización, la desconexión social, la salud física y mental, el tiempo, las ciudades y la tecnología. Vimos las 8 fracturas del modelo social y planteamos hasta 6 ejes de transformación para recomponerlo, con ideas reales y aterrizadas bajo la misión Planeta 5.0, reinventar la sociedad. María tiene 68 años y vive en un barrio periférico de Barcelona. Cada día cuenta sus pasos, no porque tenga una app de fitness en el móvil. Cuenta porque su médico le dijo que necesita caminar al menos 6.000 pasos diarios para controlar su diabetes tipo 2. Hace 2 años, cuando vivía en el Raval, alcanzaba esos pasos sin esfuerzo. Bajar a comprar el pan, 400 pasos. Ir al mercado de la Boquería, 1.200 pasos. Pasear hasta el parque de la Ciudadela con sus amigas y los martes y jueves, 3.500 pasos. Volver a casa parando a charlar con la vecina del tercero, otros 800. Llegaba incluso a 8.000 pasos casi sin darse cuenta. Y no eran solo pasos, eran encuentros, conversaciones, vida. Pero cuando los precios de los alquileres en una zona tan turística se volvieron imposibles, María tuvo que irse. Su pensión de 950 euros no le permitía pagar los 1.200 euros que ahora pedían por pisos similares en el barrio. Lo único que pudo permitirse fue un apartamento de 45 metros cuadrados en la periferia, en una zona que llaman el Polígono. Bloques de vivienda social de los años 70, rodeados de una gasolinera, 2 bares con máquinas tragaperras, un supermercado y una plaza de cemento donde en verano el calor rebota como si fuera un horno. No hay parques, no hay árboles, no hay bancos donde sentarse, no hay mercado de barrio, no hay amigas cerca, no hay prácticamente nada. El primer mes en su nuevo barrio, María intentó mantener su rutina. Salía a caminar,
Pero caminar allí no es como caminar en el centro. Las aceras son estrechas, a menudo ocupadas por coches mal aparcados. No hay comercios donde detenerse, no hay plazas con sombra donde descansar. Solo bloques idénticos, tráfico constante y el ruido de la autopista cercana. Después de 15 minutos caminando, sus piernas le pedían descanso. La diabetes le ha afectado la circulación. Pero no había dónde sentarse. Los únicos bancos estaban en la plaza de cemento, expuestos al sol abrasador en verano y al viento helado en invierno. María intentaba llegar hasta allí, sentarse 10 minutos y volver. Pero la caminata no era placentera. Era una tarea, una obligación médica sin alma. Y estaba la soledad. En el Raval cada salida era una oportunidad de encuentro. Aquí los vecinos se van al trabajo por la mañana y vuelven por la noche. Los que caminan lo hacen rápido con auriculares, evitando el contacto visual. No hay cafés con mesas en la calle donde la gente se sienta. No hay vida de barrio. Solo gente que vive aquí porque no puede vivir en otro sitio. Entonces, María descubrió que a 40 minutos en autobús, haciendo transbordo, estaba el Parque del Guinardó, cerca de l'Eixample. No era el parque más cercano, pero era el único con árboles maduros que daban sombra de verdad, bancos cada 50 metros y, esto era crucial, otros jubilados que también iban allí a caminar. Empezó a ir 2 o 3 días por semana. Salía a las 8:30, llegaba a las 9:15, caminaba en el parque durante 1 hora, parando a descansar en los bancos. Hablaba con otras señoras que también iban regularmente. Tenían su ruta favorita, el camino que bordeaba el estanque, con sombra de plátanos, donde había una fuente para rellenar la botella de agua. Después se sentaban en su banco, el que estaba junto al kiosco de flores, y charlaban media horita. A veces se tomaban un café en el bar del parque. Luego, María cogía el autobús de vuelta, llegando a casa antes de la hora de comer. Esos días alcanzaba sus 6.000 pasos de sobra. Esos días se sentía viva. Y esto podía hacerlo no porque su pensión se lo permitiera, sino porque había una tarifa reducida para personas mayores. Pero cambiaron la ruta del autobús por obras. Volvió a caminar en su barrio, pero sin el parque, sin las amigas, sin un destino agradable, le costaba. Caminaba 20 minutos dando vueltas a las mismas calles estrechas, con agujeros, ruidosas y con humo. Se aburría y volvía a casa, 2.400 pasos, menos de la mitad de lo recomendado. Para compensarlo, también caminaba dentro de su apartamento, de la cocina al salón, del salón al diminuto pasillo y del pasillo vuelta a la cocina. Tratando de completar los 6.000 pasos, mirando las mismas paredes, oyendo el ruido del tráfico que se cuela por las ventanas mal aisladas, sola. En el último chequeo médico, su nivel de hemoglobina glicada había subido del 6,8% al 7,9%. Su médico le preguntó si estaba caminando regularmente. Sí, doctor, todos los días. No mintió, técnicamente. Sí camina, solo que camina en círculos dentro de 45 metros cuadrados. El médico, que tiene 12 minutos por paciente según las normas del centro de salud, no preguntó dónde camina, no preguntó cómo se siente, no preguntó si está sola. Anotó en el historial: paciente no muestra adherencia adecuada a recomendaciones de actividad física a pesar de reportar cumplimiento. Posible falta de motivación o comprensión. Ajustar medicación. Considerar derivación a educador de diabetes. Más pastillas, más citas, más gastos, menos vida. Nadie anotó: paciente expulsada de su barrio por gentrificación. Vive en áreas sin infraestructura adecuada para actividad física. Transporte público insuficiente. Pensión de 950 euros. Aislamiento social severo. Entorno urbano inadecuado contribuyendo a empeoramiento de enfermedad crónica. Porque eso no cabe en el sistema de historiales médicos, pero es el diagnóstico real. No siempre se puede elegir un piso con luz natural, con acceso a un espacio exterior, con un parque a menos de 10 minutos caminando, con aceras anchas, con zonas peatonales, con semáforos con tiempo suficiente, con árboles que dan sombra, con bancos para sentarse, con personas que viven en el barrio, no que corren por las calles para llegar a otro sitio. Se llama diseño urbano, planificación del bienestar, ciudades construidas para personas o para coches, sistemas de salud para tratar personas o síntomas de enfermedades. Esta es la historia de 2 objetivos de desarrollo sostenible que están profundamente entrelazados: el ODS 3, salud y bienestar, y el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Sí, podíamos haber alineado el ODS 3 a los ODS humanos que vimos hace un par de capítulos,
Pero entonces no exploraríamos esta conexión tan importante, porque no podemos olvidar que no puedes estar sano en un entorno enfermo, no puedes tener bienestar en una ciudad que te enferma. La salud no es solo lo que pasa dentro de un hospital, también es lo que pasa en tu comunidad, en tu barrio, en tu calle, en tu edificio, en el aire que respiras mientras caminas al trabajo, en cómo hacer deporte, en ir a comprar comida o cómo disfrutas de tu tiempo libre. Las ciudades no son solo edificios y calles, son ecosistemas de salud. Pueden curarte o enfermarte con su diseño, su planificación, sus prioridades. Son dos caras de la misma moneda. Puedes tener el mejor sistema de salud del mundo, pero si vives en un barrio contaminado, sin espacios verdes, sin transporte accesible, sin vivienda digna, enfermarás igual. O puedes tener la ciudad más bonita y verde del mundo, y si no tienes acceso a la atención médica, si no puedes permitirte medicinas, si tu salud se derrumba sin apoyo, la ciudad es solo un decorado vacío. Hablamos más de ciudades porque es donde habita más de la mitad de la humanidad y se prevé que en 2050 lleguemos al 70% de la población. Pero cuando hablamos aquí hoy en este capítulo de ciudades, pues nos vamos a referir en general a la comunidad o al entorno donde vivimos. Y como precisamente más y más personas viven en ciudades cada vez más, tenemos que vigilar cómo son esas ciudades. Salud y hogar, bienestar y comunidad, no uno sin el otro. Imagina que la vida humana plena es como un árbol. Necesita raíces fuertes, la infraestructura como el transporte, la vivienda, los espacios públicos. Necesita un suelo fértil, aire limpio, espacios verdes, seguridad. Necesita un tronco robusto, la salud física y mental, y unas ramas y hojas, las conexiones sociales. Un árbol con raíces en suelo contaminado no puede tener un tronco sano. Un tronco enfermo no puede sostener ramas fuertes. Vamos con los dos ODS. ODS 3. Salud y bienestar, el cuerpo que habitas. La salud es el sistema operativo de tu vida. Sin ella, todo lo demás, educación, trabajo, relaciones, sueños, se vuelve increíblemente difícil o incluso imposible. Y aquí está lo que el mundo tardó demasiado en entender. La salud no es solo no estar enfermo. La Organización Mundial de la Salud lo definió hace décadas de una forma que todavía nos cuesta asimilar. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Físico, mental, social. No es solo que tu cuerpo funcione, es que tu mente esté bien, es que te sientas conectado, valorado, parte de algo, es que puedas desarrollarte como persona completa. El ODS 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Es el reconocimiento de que la salud es un derecho humano fundamental, no un privilegio de quienes puedan pagarla. Es la apuesta por sistemas que previenen en lugar de solo curar. Sabemos cómo resolver muchos, no todos, muchos de los problemas de salud global. El problema es, como siempre, la distribución, el acceso, la prioridad política, la voluntad de reconocer que la salud de una persona en un barrio pobre importa tanto como la de alguien en un barrio rico. La pandemia del COVID-19 nos dio una buena lección. La salud, o mejor dicho, la enfermedad, no respeta fronteras, clases sociales ni muros. Expuso sin piedad las desigualdades de nuestros sistemas. ¿Quién tiene acceso a atención? ¿Quién puede trabajar desde casa? ¿Quién vive en el hacinamiento? El ODS 3 es un recordatorio de que nuestra salud individual está profundamente conectada a la salud colectiva. No puedes estar sano en una sociedad enferma. No puedes prevenir pandemias si solo algunos países tienen sistemas de salud robustos. Este ODS es, en el fondo, sobre reconocer nuestra interdependencia. Veamos las metas clave del ODS 3, que cubren prácticamente todos los aspectos de la salud humana. Reducir la mortalidad materna a menos del 70 por cada 100.000 nacidos vivos, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años, poner fin a las epidemias de sida, tuberculosis, malaria y enfermedades tropicales desatendidas, reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y promover la salud mental y el bienestar, fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias, drogas y alcohol, reducir a la mitad las muertes y lesiones por accidentes de tráfico,
garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, lograr la cobertura sanitaria universal, incluido el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles, reducir las muertes y enfermedades por contaminación del aire, agua y suelo, fortalecer la aplicación del Convenio Marco para el control del tabaco, apoyar la investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos y facilitar el acceso a medicamentos esenciales asequibles, aumentar la financiación de la salud y mejorar la capacitación del personal sanitario, especialmente en países en desarrollo, o reforzar la capacidad de todos los países en alerta temprana y gestión en riesgos sanitarios. El informe de progreso de los ODS 2025 nos presenta una foto dispar. Hay victorias históricas que celebrar y fracasos estructurales que deberían movilizarnos. Vamos a empezar con las victorias. En cuanto a mortalidad infantil, en 1990 había 93 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. En el 2023, 37 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Una reducción del 60% en 3 décadas. Esto significa más de 150 millones de niños vivos hoy que habrían muerto con las tasas de 1990. Son 17.000 niños que sobreviven cada día comparado con 1990. ¿Cómo? Con vacunas, rehidratación oral, mosquiteras contra la malaria, antibióticos accesibles, promoción de la lactancia materna, soluciones simples, baratas y efectivas. Otro punto, enfermedades infecciosas. Del terror a la esperanza. El VIH y el SIDA. Nuevas infecciones cayeron el 61% desde el pico del 97. 30 millones de personas reciben tratamiento antirretroviral, frente a menos de 700.000 en el año 2000. De sentencia de muerte a una enfermedad crónica manejable. En cuanto a la malaria, reducción del 29% en muertes desde el año 2000, por 1.500 millones de mosquiteras distribuidas que cuestan $5 y protegen familias enteras durante 3 a 5 años. La tuberculosis se ha reducido un 27% de muertes desde el 2000. La esperanza de vida en general. Hemos ganado 30 años, de 46 años de promedio global en el año 50 a 73 en el 2024. Vacunas, el invento que salvó vidas. Salvan millones de vidas anuales. La polio está casi erradicada, de 350.000 casos en el 88 a 6 casos en el 2021. La viruela, completamente erradicada. El último caso fue en 1977. Los fracasos estructurales. Cobertura sanitaria universal. La mitad del camino. Solo el 50% de la población mundial tiene acceso completo a servicios de salud esenciales. 100 millones de personas caen en pobreza extrema cada año por gastos médicos. 2.000 millones enfrentan gastos de salud catastróficos. El absurdo, producimos más riqueza que nunca y aún así, la mitad del mundo no puede ver a un médico sin arriesgarse a caer en la ruina financiera. Otro tema, salud mental. La pandemia invisible ignorada. 1 de cada 8 personas, casi 1.000 millones, vive con algún trastorno mental. Menos del 30% de personas con trastornos mentales severos recibe tratamiento. En los países pobres, menos del 10%. 700.000 suicidios anuales. Es la cuarta causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. El COVID-19 lo empeoró todo. Incrementó el 27% en depresión y el 25% en ansiedad. ¿Por qué no avanzamos? Es aún un estigma. Hay subfinanciación. Menos del 2% de los presupuestos de salud. Hay falta de profesionales, hay invisibilidad. En las sociedades occidentales se está empezando poco a poco a percibir, pero aún hay mucho camino que andar. Vamos con las enfermedades no transmisibles. El nuevo asesino. Son el 71% de todas las muertes globales, 41 millones. Para tener una referencia, cada año mueren en el mundo 60 millones de personas. Y para comparar, nacen unos 130 millones de personas. ¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos y modificables? El tabaco, 8 millones de muertes. El alcohol, 3. La dieta pobre, 11. La inactividad física, 5 millones de muertes anuales. La contaminación del aire, 7. Pero hay esperanza. La mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles cayó un 22% entre el año 2000 y el 2020. La meta es llegar al 33% en 2030. Vamos lentos, pero bueno, avanzamos. Otro tema, resistencia a antibióticos. 1,3 millones de muertes directamente por infecciones resistentes en 2019 y la proyección para 2050, 10 millones. Más que el cáncer hoy.
Hemos usado antibióticos tan indiscriminadamente que las bacterias evolucionan más rápido de lo que creamos nuevos medicamentos. El 73% de los antibióticos producidos se usan en ganadería, no en humanos. El COVID-19. Más de 7 millones de muertes oficiales, aunque se estiman 15-20 millones. Hubo un retroceso en la esperanza de vida por primera vez en décadas. 25 millones de niños sin vacunación rutinaria en 2021. Desigualdad brutal. Para finales del 21, los países ricos tenían el 70-80% de la población vacunada y los países pobres menos del 5%. La lección que no podemos olvidar: ningún país está seguro hasta que todos estén seguros. Desigualdad en la esperanza de vida. El código postal determina cuánto vives. Japón, 84 años. Lesoto, 50 años. Dentro de las ciudades incluso, la desigualdad es también llamativa. En algunas ciudades de Estados Unidos hay 20 años de diferencias en la esperanza de vida entre los barrios ricos y pobres, separados apenas por 15 minutos en coche. En conclusión, sabemos qué hacer, tenemos las herramientas, hemos demostrado que funciona. El desafío no es técnico, es político, económico y moral. ¿Priorizaremos la salud de todos o solo de algunos? ¿Invertiremos en prevención o solo en curar a quien pueda pagar? ¿Construiremos sistemas resilientes o seguiremos apagando incendios? Vamos a ver historias que inspiran, historias en los 3 ejes. Empezamos por 4 historias de salud física. 1. Bangladesh. La mortalidad infantil. En 1990 la mortalidad infantil era de 144 por cada 1000 nacimientos, uno de los países más pobres del mundo, con una población enorme en territorio pequeño y propenso a inundaciones. ¿Qué se hizo? Trabajadoras de salud comunitarias visitando cada hogar. Distribución gratuita de sales de rehidratación oral, que cuestan centavos. Vacunación puerta a puerta. Promoción de lactancia materna como campaña nacional. Y educación de madres en salud infantil básica. En 30 años se bajó la mortalidad infantil el 81% a 28 por cada 1000 nacimientos. La lección: no necesitas ser rico, necesitas priorizar. Bangladesh demostró que con trabajadores comunitarios bien capacitados y estrategias simples puede salvar millones de vidas. Segundo caso, Ruanda, del genocidio al modelo de salud comunitaria. En 1994 el genocidio mata a 1 millón en 100 días. El sistema de salud está destruido, el personal sanitario masacrado, los hospitales saqueados. La reconstrucción. En lugar de reconstruir lo mismo que había, Ruanda rediseñó desde cero. 45.000 trabajadores de salud comunitarios, uno por cada 250 personas. Visitas domiciliarias regulares con registro de salud de cada familia. Seguro comunitario de salud, $2-3 anuales, subsidiado para pobres. 91% de población cubierta. Los drones entregan sangre y medicinas a clínicas remotas en pocos minutos. En 25 años, la mortalidad infantil reduce un 76%, la mortalidad materna un 77%, la esperanza de vida pasa de 48 años a 69, las muertes por malaria se reducen un 87%. De las cenizas del genocidio a un modelo de salud pública, la crisis puede ser la oportunidad para reconstruir mejor, no solo reconstruir lo que había. Tercer caso, erradicar la polio. En 2009 había 741 casos de polio, más de la mitad de todos los casos globales. Son 1.300 millones de habitantes, con zonas remotas inaccesibles, migraciones masivas internas y desconfianza cultural en algunas comunidades. Los expertos decían: India nunca erradicará la polio, es demasiado grande y demasiado compleja. 2,3 millones de vacunadores visitando casa por casa. Día Nacional de Inmunización, 172 millones de niños menores de 5 años vacunados en un solo fin de semana. Investigación de cada caso sospechoso en 48 horas. Mapeo con GPS de cada hogar con niños. Líderes religiosos promoviendo la vacunación. Refrigeradores solares para mantener la cadena de frío sin electricidad. Resultado: último caso de polio registrado en enero de 2011 y se declara India libre de polio en marzo de 2014. De 741 casos a 0 patatero. Si India pudo erradicar la polio en su complejidad, imposible es solo una palabra. Lo que se necesita es voluntad política y movilización masiva. Cuarto caso, Nepal, partos seguros.
Es un país montañoso, con aldeas a días de camino del hospital más cercano. La mortalidad materna en el 90 era una de las más altas del mundo, 901 por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000. Y muchas mujeres dando a luz en casa sin personal capacitado. La solución: transporte gratuito al hospital, incluyendo helicóptero. Incentivo económico de $50 para partos en hospital. Refugios gratuitos cerca de hospitales donde embarazadas de zonas remotas pueden quedarse las últimas semanas. Formación masiva de parteras tradicionales. Kits de parto limpio distribuidos a aldeas remotas. Telemedicina para consultas de emergencia. Resultado: la mortalidad llega a 186 por cada 100.000 en 2024, con una reducción del 79%. Los partos atendidos por personal cualificada pasan del 9 al 77%. Una historia. Daguayamo, de aldea remota en región del Everest, en el 95 su madre murió en el parto de su hermano menor. No había hospital, no había partera capacitada. En el 23, Dagua dio a luz a su primera hija en una casa de espera materna. Hubo una complicación detectada y se resolvió. Madre y bebé sanas. De una generación que pierde madres a una generación que las salva. Seguimos con más historias. 3 historias de salud mental. Australia. Prevención del suicidio con enfoque comunitario. Australia tenía, y bueno, tiene, tasas de suicidio preocupantes, especialmente en hombres rurales y comunidades aborígenes. El suicidio es la principal causa de muerte en australianos de 15 a 44 años. El programa Are You OK Day es una iniciativa nacional simple, pero poderosa. Un día al año, el segundo jueves de septiembre, se está dedicado a preguntarle a alguien: ¿estás bien? Es una campaña masiva de desestigmatización de la salud mental, entrenamiento en cómo tener conversaciones sobre salud mental. El lema es: una conversación puede cambiar una vida. Capacitación en primeros auxilios de salud mental. 1 de cada 5 australianos ha recibido capacitación. Aprenden a identificar signos de angustia, cómo acercarse, cómo escuchar sin juzgar y cómo conectar con ayuda profesional. Programas específicos: Beyond Blue, línea de ayuda 24/7, terapia online accesible y recursos comunitarios. Headspace, centros juveniles de salud mental en todo el país. Atención gratuita para jóvenes de 15 a 25 años. Impacto: aumento del 35% en personas buscando ayuda para salud mental. Reducción en el estigma reportado. El suicidio sigue siendo un problema, pero más gente habla, más gente busca ayuda antes de llegar a la crisis. Normalizar conversaciones sobre salud mental salva vidas. No necesitas ser terapeuta para preguntar ¿estás bien? Y escuchar de verdad. El caso de Bután, la felicidad nacional bruta como política de Estado. En el 72, el rey de Bután declaró que la felicidad nacional bruta era más importante que el Producto Interno Bruto. Sonaba a hipismo, pero lo hicieron política pública, seria. El índice de felicidad nacional bruta se mide cada 5 años y mide el bienestar psicológico, la salud, la educación, el uso del tiempo, la diversidad cultural, un buen gobierno, la vitalidad comunitaria, la diversidad ecológica, el estándar de vida. Toda política pública debe pasar el filtro de felicidad nacional bruta. ¿Esta política aumentará o disminuirá la felicidad colectiva? Políticas concretas. Miércoles sin vehículos en ciudades. El 60% del país debe permanecer boscoso por ley. Educación gratuita y universal con enfoque en valores. Salud universal gratuita. Prohibición de publicidad de tabaco y alcohol. Promoción de meditación en escuelas y lugares de trabajo. Resultados. 10% de la población es profundamente feliz y 48% ampliamente feliz. Solo el 8% reporta infelicidad. Sobre salud mental específicamente, tasas de depresión más bajos que en países vecinos. Menor uso de antidepresivos y mayor sentido de propósito. Bután sigue siendo un país pobre, y tiene problemas de juventud desempleada. Hay mucha emigración de jóvenes buscando oportunidades, son críticas válidas, pero demostró algo radical. Se puede medir y priorizar el bienestar, no solo el crecimiento económico. Lo que mides determina lo que priorizas. Si mides PIB, priorizas crecimiento. Si mides felicidad, priorizas bienestar. El caso de Noruega y la integración de la salud mental en la atención primaria.
Como muchos países, Noruega tenía un sistema de 2 niveles: atención primaria con médicos de familia para la salud física y la psiquiatría especializada en hospitales para la salud mental. Había una brecha enorme entre ambos. Gente con depresión o ansiedad no buscaba ayuda porque no era lo suficientemente grave para ir al psiquiatra, pero su médico de familia no tenía capacitación. En 2008 se hizo la reforma, con la integración completa de la salud mental en la atención primaria. Todo médico de familia recibe capacitación en salud mental básica, psicólogos clínicos en los centros de salud primaria, en el mismo edificio que el médico de familia. Sin referencia necesaria puedes pedir cita con el psicólogo directamente, igual que con el traumatólogo. Sesiones de terapia cubiertas por seguro público. Si necesitas más, copago mínimo. Programas complementarios: terapia cognitivo-conductual online. Grupos de apoyo comunitarios facilitados por los municipios. Licencia laboral por salud mental. Resultados: aumento del 180% en personas accediendo a servicios de salud mental. Reducción de hospitalizaciones psiquiátricas de emergencia. Reducción del 25% en días de baja laboral por salud mental. Desestigmatización. Ir al psicólogo es tan normal como ir al dentista. La lección: tratar la salud mental como salud real. Misma accesibilidad, misma cobertura, mismo edificio que tu médico de familia. La integración desestigmatiza. Y para terminar esta parte, vamos con 3 historias de salud social. Holanda: combatir la soledad en adultos mayores con el plan Humanitas. ¿Cuál era el contexto? Los países desarrollados que enfrentan una epidemia de soledad, especialmente en mayores, envejecimiento poblacional, familias dispersas geográficamente, una urbanización que rompe las comunidades tradicionales y la jubilación que corta redes sociales laborales. En Holanda, 1 de cada 3 mayores de 75 reportaba soledad severa. La solución innovadora: el programa Humanitas. El concepto es residencia de estudiantes dentro de hogares de ancianos. ¿Cómo funciona? Estudiantes universitarios viven gratis en residencias de ancianos. A cambio, 30 horas mensuales de tiempo con residentes. No es trabajo, es convivencia. Cenan juntos, juegan a cartas, ven películas, charlan, pasean. No son cuidadores médicos, no hacen tareas de enfermería, no reemplazan al personal sanitario. Lo que sí es presencia humana, conversación, conexión intergeneracional, vida en el lugar. Resultados: reducción del 40% en sentimientos de soledad reportados por los residentes, reducción del 25% en uso de antidepresivos, aumento en la actividad física de los residentes, y los estudiantes reportan mayor empatía, menor estrés académico y mejor salud mental. Una historia: Marieke, 22 años, estudiante de medicina, y Franz, 87 años, viudo. Franz no había jugado al ajedrez en 15 años, desde que murió su esposa. Marieke aprendió a jugar al ajedrez para jugar con él. Ahora juegan 2 veces por semana. Franz dice: me da una razón para levantarme los martes y jueves. Marieke: aprendo más de Franz sobre ser médica que en muchas clases. Se replica el modelo en más de 200 hogares en Holanda. Se adopta en Bélgica, en Alemania, en España. Estudiantes de secundaria visitando mayores, familias jóvenes en vecindarios de mayores. La soledad no se cura con píldoras, se cura con presencia. Programas intergeneracionales crean valor para ambos lados. Estudiantes con vivienda accesible, mayores con compañía. Todos ganan. El caso de Singapur: diseño urbano para salud social. Singapur es una ciudad-estado densamente poblada. Hay riesgo de aislamiento social en rascacielos. El enfoque: los voidex, innovación arquitectónica obligatoria. Una planta baja de todos los edificios de vivienda pública debe estar abierta, sin paredes. Es un espacio comunitario gratuito y accesible 24/7, sin dueño específico, es de todos los residentes. ¿Qué pasa ahí? Hay celebraciones, hay mercadillos, hay grupos de ejercicio matutino, niños jugando vigilados por abuelos del edificio, los adolescentes estudian juntos, hay familias cenando y los vecinos charlan después del trabajo. Diseño intencional de barrios. Cada barrio tiene mercado de comida, plazas con bancos con sombra, parques conectados por corredores verdes y peatonales, centros comunitarios con actividades gratuitas o muy baratas. Política vivienda étnica. Para prevenir los guetos étnicos, cada edificio debe tener mezcla representativa de razas, chino, malayo e indio, con fuerte interacción interétnica en espacios compartidos. Reduce la segregación y el racismo. Resultados: el 85% de los residentes reporta conocer al menos 5 vecinos por el nombre. El 72% participa en actividades comunitarias al menos mensualmente. Soledad reportada: mitad del promedio de ciudades comparables. Cohesión social:
medida es de las más altas globalmente. La lección: la arquitectura y el urbanismo no son neutrales. Diseñas para el aislamiento o diseñas para el encuentro. Espacios compartidos bien diseñados construyen comunidad. Y la última historia, el proyecto Roseto entre Italia y Estados Unidos, cuando la comunidad protege el corazón. Roseto, en Pensilvania, es un pueblecito de inmigrantes italianos. Los investigadores descubrieron algo imposible. Las enfermedades cardíacas eran prácticamente inexistentes, con una tasa un 50% menor que en ciudades vecinas. ¿Por genética? No. Sus parientes en Italia tenían tasas normales. ¿Por la dieta? No. Comían manteca de cerdo, salchichas, pasta. ¿Por el ejercicio? No. Trabajos sedentarios en fábricas. ¿Por la atención médica? No. Mismos hospitales que los vecinos. Entonces, ¿qué pasaba? La comunidad. En los años 50-60 había 3 generaciones viviendo juntas. Los vecinos entraban a casa sin llamar. Había cenas comunitarias constantes. Ayuda mutua omnipresente. Poco materialismo, nadie ostentaba riqueza aunque la tuviera, y fuerte identidad. Somos de Roseto. El efecto Roseto, la cohesión social fuerte, protege físicamente el corazón, no metafóricamente, biológicamente. Reduce el estrés crónico, sistema de apoyo ante una crisis, presión social positiva, sentido de propósito y pertenencia. ¿Qué pasó en los 70 y 80? Pues que Roseto se americanizó. Familias nucleares, casas grandes con rejas, menos cenas comunitarias, competencia por el estatus, con coches lujosos, casas grandes, los jóvenes se mudan lejos, el individualismo crece. Resultado tras 20 años, las enfermedades cardíacas aumentaron a nivel nacional. La protección desapareció. No te lo vas a creer. La comunidad nos protege biológicamente, su disolución nos enferma. No es nostalgia romántica, es epidemiología sólida. La salud social es salud física. Estas 10 historias, de Bangladesh a Bután, de Ruanda a Roseto, nos enseñan algo fundamental. La salud no es solo biología, es política, diseño, comunidad, prioridades, decisiones. No necesitas ser el país más rico para tener una población sana. Necesitas priorizar. Necesitas innovar con lo que tienes. Necesitas ver salud integralmente. Cuerpo, mente, conexión. Y sobre todo, necesitas reconocer que tu salud y la mía están entrelazadas. En esto estamos juntos. O nos salvamos juntos o nos enfermamos juntos. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Las raíces que nutren o envenenan. Más de la mitad de la humanidad, el 57%, vive en ciudades. Y para 2050 serán 7 de cada 10 personas. Las ciudades son el futuro de la humanidad, para bien o para mal. Y aquí está la paradoja. Las ciudades concentran riqueza, innovación, oportunidades y creatividad, pero también concentran pobreza, contaminación, desigualdad y exclusión. Una ciudad puede ser máquina de movilidad social o trampa de pobreza intergeneracional. Puede ser espacio de encuentro o arquitectura de aislamiento. Puede curar o enfermar. No son metáforas, literalmente. El ODS 11 busca lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 4 palabras que definen qué necesitamos. Ciudades inclusivas, donde todos puedan participar sin importar sus ingresos, edad, discapacidad o género. Ciudades seguras, donde puedas caminar de noche sin miedo y el aire que respiras no te mate lentamente. Ciudades resilientes, que puedan absorber crisis sin colapsar. Y ciudades sostenibles, que no destruyan el planeta mientras te dan hogar, que gestione bien la basura, el agua, la energía, que protejan los espacios verdes y no dependa de quemar combustibles fósiles. Pero aquí está la verdad que a veces olvidamos. La ciudad no es solo un escenario donde vives, es un organismo que te afecta profundamente. Tu ciudad determina el aire que respiras, si puedes moverte sin coche, si hay espacios verdes o desiertos de cemento, si conoces a tus vecinos o vives en soledad, y si puedes permitirte vivir dignamente. Tu código postal predice tu salud, tu esperanza de vida, tus oportunidades mejor que casi cualquier otra variable. El ODS 11 reconoce algo radical.
Cómo diseñamos nuestras ciudades es cómo diseñamos nuestras vidas. Y si las ciudades están mal diseñadas, no solo son feas o incómodas, son sistemas que generan enfermedad, desigualdad y desesperanza. Pero también pueden ser lo opuesto, máquinas de oportunidad, espacios de encuentro, lugares que curan. La diferencia no es dinero, es diseño consciente. Las metas del ODS 11 cubren todos los aspectos de lo que hace que una ciudad funcione para las personas. Asegurar viviendas adecuadas y asequibles para todos y mejorar los barrios marginales. Proporcionar transporte seguro, asequible, accesible y sostenible. Aumentar la urbanización inclusiva con planificación participativa. Proteger el patrimonio cultural y natural. Reducir las muertes y pérdidas económicas causadas por desastres. Reducir el impacto ambiental de las ciudades, especialmente la contaminación del aire y la gestión de los residuos. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros. Aumentar las ciudades que implementan políticas integradas para la inclusión, la eficiencia de recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la resiliencia ante los desastres. Y proporcionar apoyo a los países menos adelantados para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes. El informe de progreso de los ODS 2025 nos presenta una realidad compleja sobre nuestras ciudades. Urbanización acelerada con innovación impresionante en algunos lugares, pero también desigualdad brutal y planificación que no alcanza el ritmo del crecimiento. Estamos viviendo el cambio demográfico más grande de la historia humana. En 1950 solo el 30% de la población mundial vivía en ciudades. Hoy es el 57% y para 2050 será casi el 70%. En 100 años habremos pasado de mayoría rural a mayoría urbana. El crecimiento no es uniforme. Asia añadirá 1.700 millones de habitantes urbanos para 2050 y África otros 950 millones. Es equivalente a construir una ciudad del tamaño de Barcelona cada semana durante 25 años. Las megaciudades se han multiplicado de 10 en 1990 a 33 en 2024, con proyección de 43 para 2050. No es bueno ni malo per se, depende de cómo se urbanice. Hay señales positivas. El 52% de la población urbana tiene acceso conveniente a transporte público, aunque ese promedio esconde desigualdades enormes. El 96% en Europa versus apenas el 16% en el África subsahariana. Después de tsunamis, huracanes y terremotos devastadores, el 62% de las ciudades monitoreadas tienen ahora estrategias de reducción de riesgo de desastres, cuando en 2015 casi ninguna las tenía. China lidera con el 99% de los autobuses eléctricos del mundo y ciudades como Oslo, Ámsterdam y Copenhague están transformando su movilidad hacia una sin emisiones. Y hay innovación notable en vivienda social. Viena con el 60% de su población en vivienda pública de calidad y Singapur con el 80%. O Medellín con bibliotecas de clase mundial y metrocables en sus barrios más pobres. Pero los desafíos son enormes. 1.100 millones de personas viven en barrios marginales y si nada cambia serán 3.000 millones para 2050. Un barrio marginal no es solo feo, es vivir sin agua potable segura, sin saneamiento adecuado, con hacinamiento severo, en estructuras precarias, sin tenencia legal, sin recolección de basura ni alumbrado público o servicios de emergencia confiables. Es vivir en modo supervivencia constante en medio de la ciudad. La distribución geográfica es significativamente. El 56% de la población urbana de África subsahariana vive así, frente a menos del 5% en Europa. La vivienda, por otro lado, se ha vuelto inasequible, incluso en ciudades ricas. En Londres, Nueva York, San Francisco, Barcelona o Sydney, más del 50% de los ingresos de familias trabajadoras van a la vivienda, cuando la proporción recomendada es máximo el 30-40%. Las consecuencias son devastadoras. Jóvenes que no pueden independizarse hasta los 30-35 años, familias eligiendo entre pagar alquiler o comer bien, comunidades enteras desplazadas por la gentrificación, aumento de personas sin hogar en ciudades ricas. El dato absurdo. En 1970 en Estados Unidos una casa costaba 2-3 veces el salario anual promedio. En 2024 cuesta 8 o 10 o incluso 12 veces.
La contaminación del aire urbano mata silenciosamente. El 99% de la población urbana mundial respira aire que excede los límites de calidad de la OMS, causando 7 millones de muertes anuales, más que el SIDA, la tuberculosis y la malaria juntos. Las 20 ciudades más contaminadas están en Asia. El tráfico, la calefacción con combustibles fósiles, las industrias, la quema de basura, el polvo de la construcción son las principales fuentes de la contaminación en las ciudades. Y como siempre, los pobres sufren más. Viven cerca de autopistas donde la vivienda es más barata, en edificios mal aislados, lejos de parques que filtran los contaminantes y sin transporte público eficiente. La desigualdad verde es flagrante. La OMS recomienda mínimo 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y mientras que en los barrios ricos de las ciudades europeas hay más de 20 metros cuadrados por persona, en los barrios pobres de las mismas ciudades hay menos de 2. Los ricos tienen parques y árboles, los pobres tienen cemento y contaminación. Los ciudadanos de megalópolis pierden entre 100 y 300 horas anuales en tráfico, con costos económicos en productividad perdida, costos en salud por estrés crónico y sedentarismo, costos ambientales en emisiones masivas y costos sociales en menos tiempo con familia. Las ciudades más congestionadas como Bangalore, Manila o Bogotá pierden más de 230 horas anuales por persona. 2.000 millones de personas no tienen acceso a la recolección regular de basura y solo el 19% de los residuos urbanos se recicla o composta globalmente. El resto va a vertederos o se quema generando metano y contaminación. Y el crecimiento de basura supera el crecimiento de población. Cada persona genera más basura. Las islas de calor urbano son 3 a 5 grados más calientes que las zonas rurales circundantes por el cemento, la falta de árboles y el aire acondicionado que expulsa calor a la calle. Durante las olas de calor la diferencia es letal. En Phoenix, Arizona, en días de calor extremo hay 12 grados de diferencia entre barrios ricos con árboles y barrios pobres sin vegetación. No es clima, es injusticia climatizada. La ola de calor europea de 2003 mató a 70.000 personas, la mayoría mayores viviendo solos en edificios sin aislamiento, sin aire acondicionado y en barrios sin árboles. Y los accidentes de tráfico matan 1,3 millones de personas anuales globalmente, siendo la principal causa de muerte entre jóvenes de 5 a 29 años. El 93% de las muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios, aunque solo tienen el 60% de los vehículos del mundo, debido a infraestructura vial pobre, vehículos viejos sin sistemas de seguridad, poco cumplimiento de las normas y mezcla caótica de peatones, bicicletas, motos y coches en las mismas vías. La mayoría de estas muertes son prevenibles con mejor diseño urbano. Tu código postal determina tu vida de formas que deberían avergonzarnos. La esperanza de vida dentro de la misma ciudad varía brutalmente. 28 años de diferencia entre barrios ricos y pobres en Glasgow, 27 años en Washington DC, 20 años en Londres, 10 años en Barcelona. No es genética, es geografía de la desigualdad. Los metros cuadrados por persona cuentan la misma historia. En Países Bajos el promedio es 48 metros cuadrados por persona, en Japón 33, en India 9,6. En barrios marginales menos de 5. Tu código postal determina si tienes espacio para vivir o solo para sobrevivir. ¿Cuál es la conclusión del informe de 2025 del IPCC? La urbanización no es el problema. Es inevitable y puede ser positiva. Economías de escala, innovación, intercambio cultural. El problema es la urbanización mal planificada, excluyente, insostenible. Estamos construyendo ciudades más rápido que nunca, pero no las estamos construyendo bien. Y las ciudades que construimos hoy determinarán la calidad de vida de miles de millones durante el próximo siglo. No es solo ladrillo y cemento, es justicia o injusticia construida en el paisaje. Vamos a ver ahora algunas historias que inspiran. En vivienda digna y asequible, Viena. Después de la Primera Guerra Mundial, Viena enfrentaba una crisis de vivienda brutal. El gobierno socialdemócrata decidió que la vivienda digna era un derecho, no una mercancía. Hoy, el 60% de la población vive en vivienda pública o subsidiada. Y no es vivienda para pobres, es para todos, incluso para la clase media alta, con límite de ingresos que cubre el 76% de la población.
La calidad arquitectónica es extraordinaria, diseñadas por arquitectos de primer nivel, con estética cuidada, espacios verdes internos, servicios integrados como guarderías, centros de salud, bibliotecas y salas comunitarias, con eficiencia energética. Los alquileres promedian 500-700 euros mensuales por apartamento de 70 metros cuadrados, el 20-25% del salario medio. Compara eso con Londres o Nueva York, donde alquileres similares cuestan 2.000, 3.000, 3.500 euros, que es el 50, 60, 70% del salario medio. El modelo se financia con un impuesto sobre viviendas vacías, un impuesto progresivo a la propiedad, parte sale del presupuesto municipal y hay cooperativas sin fines de lucro. Los resultados hablan: menos segregación espacial por clase, más cohesión social, una ciudad más asequible, mejor calidad de vida reportada y prácticamente no hay personas sin hogar. La lección: la vivienda de calidad accesible no es utopía, es decisión política sostenida durante un siglo. Viene demuestra que la vivienda social puede ser hermosa, deseable y fiscalmente viable. Segundo caso, Singapur. El punto de partida en 1960 era imposible, una isla pequeña sin recursos naturales recién independizada, con el 70% de la población viviendo en barrios marginales con hacinamiento severo, sin agua potable ni saneamiento. En 50 años construyeron 1 millón de apartamentos en un país de 6 millones de habitantes. El modelo es único. El gobierno construye apartamentos que los ciudadanos compran con subsidios graduados según los ingresos, usando ahorros obligatorios de pensiones como pago inicial y cuotas mensuales. El diseño comunitario incluye bloques con void decks, plantas bajas abiertas para actividades comunitarias. Cada barrio tiene escuelas, clínicas, mercados de comida y parques, todo conectado por metro con mezcla obligatoria de razas para prevenir guetos. Los subsidios van del 80% para familias de bajos ingresos al 30-50% para la clase media. ¿Cuál es el resultado? El 80% de los singapurenses viven en apartamentos públicos, el 90% de ellos como propietarios. Los barrios marginales fueron eliminados completamente. Singapur tiene una de las tasas de propiedad de vivienda más altas del mundo. Hay críticas válidas sobre el sistema paternalista y las reglas estrictas, pero en términos de eliminar barrios marginales y dar vivienda digna a población masiva, es un caso de éxito indiscutible. La lección: con voluntad política, planificación a largo plazo y diseño inteligente de incentivos, puedes transformar una ciudad de barrios marginales a propiedad universal en una generación. Transporte sostenible y accesible. Copenhague, la ciudad que eligió la bicicleta. En los años 60 y 70, Copenhague se diseñaba para coches como la mayoría de ciudades occidentales. Autopistas urbanas, estacionamientos masivos, ciclismo en declive. La crisis del petróleo de 1973 reveló la vulnerabilidad de Dinamarca, que dependía el 99% del petróleo importado. La decisión política fue radical: priorizar la bicicleta como transporte principal. En 50 años construyeron más de 400 kilómetros de carriles bici segregados y seguros, semáforos sincronizados para ciclistas con onda verde a 20 kilómetros por hora, puentes exclusivos para bicicletas, estacionamientos masivos con 38.000 plazas solo en la estación central, prioridad en intersecciones. Las políticas complementarias incluyeron impuestos altísimos a coches del 150% del precio, zonas de bajas emisiones, estacionamiento cero ilimitado, transporte público excelente e integrado con la bicicleta. Hoy, el 62% de los residentes van a trabajar o estudiar en bici, recorriendo 1,4 millones de kilómetros diarios. Hay más bicis que habitantes en la ciudad. Los beneficios medidos incluyen a un ahorro de 230 millones de euros anuales en costes de salud pública por menos enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. Reducción del 90% en emisiones de transporte personal, aire más limpio, menos ruido, calles paradójicamente más seguras. Económicamente, por cada kilómetro pedaleado la sociedad ahorra 0,42 euros en costes de salud, contaminación y congestión, mientras que por cada kilómetro conducido en coche la sociedad pierde 0,50 euros. La lección: no es casualidad ni cultura nórdica, es diseño intencional durante 50 años. Si construyes infraestructura segura y conveniente para bicis, la gente las usa. Vamos con el caso de Curitiba, el metro de superficie que revolucionó ciudades. En los años 70 esta ciudad brasileña de tamaño medio enfrentaba un crecimiento urbano acelerado sin recursos para construir un metro subterráneo que cuesta 200 veces más que un sistema de autobuses.
El arquitecto alcalde Jaime Lerner diseñó el Bus Rapid Transit, un sistema que funciona como metro pero con autobuses. Los elementos clave incluyen carriles exclusivos que ningún otro vehículo puede usar, estaciones elevadas tipo metro donde pagas antes de entrar y subes al nivel del autobús sin escalones, autobuses articulados de alta capacidad con 160 pasajeros frente a 40 en un autobús normal, frecuencia alta cada 60-90 segundos en hora pico, integración tarifaria con un solo billete y transbordos gratis, velocidad comercial de 20-25 km por hora frente a 8, 10, 12 en tráfico normal. El coste es dramáticamente diferente. El metro cuesta 100-300 millones de dólares por kilómetro. El BRT de Curitiba cuesta entre 1 y 5 millones, 200 veces más barato. En Curitiba, el 70% de los trabajadores usan el transporte público, cuando el promedio latinoamericano es del 30 a 40%. Hay menos congestión y contaminación que en ciudades similares. El modelo se replicó en más de 200 ciudades en 6 continentes: Bogotá, Ciudad de México, Guangzhou, Dar es Salaam. La lección: no necesitas ser rico para tener transporte público de calidad, necesitas diseño inteligente y voluntad política. BRT demuestra que con el 1-2% del coste de un metro puedes lograr el 70 u 80% de su funcionalidad. Quinto caso, Medellín, el metrocable que dignificó la periferia. En los años 90, Medellín era la ciudad más peligrosa del mundo, con tasas de homicidios de 381 por cada 100.000 habitantes. Los barrios pobres en las laderas de montañas estaban completamente aislados del centro, tardando 2-3 horas en autobús por carreteras precarias. El sistema de teleféricos urbanos, lanzado en 2004, conecta barrios pobres de la montaña con el metro del centro en 9 minutos, no las 2-3 horas anteriores. Son 6 líneas de teleférico, el más extenso del mundo en zona urbana, integradas con el metro con tarifa única. Costó 250 millones de dólares y no miles de millones para carreteras en montañas. Pero no fue solo transporte. La filosofía de urbanismo social incluyó bibliotecas parque de arquitectura de clase mundial en las comunas más pobres, con el mensaje implícito: ustedes merecen belleza. Escaleras eléctricas al aire libre en barrios de colinas donde antes había 28.000 escalones, espacios públicos de calidad, colegios y jardines nuevos en zonas olvidadas. La tasa de homicidios cayó de 381 a 18 por cada 100.000, una reducción del 95%. Los jóvenes de las comunas pueden estudiar y trabajar en el centro. Las comunas dejaron de ser no-go zones para ser destinos turísticos. Doña María vivió esto en carne propia. Durante 40 años bajaba 350 escalones cada día para vender frutas en el mercado y subía con bolsas pesadas y sus rodillas estaban colapsadas. A veces no iba porque no podía. En 2011 inauguran las escaleras eléctricas. Lloró al usarlas por primera vez. Es como si la ciudad finalmente nos viera. Hoy sigue vendiendo frutas, pero llega menos cansada. Puede ir todos los días y sus nietos usan el metrocable para ir a la universidad en el centro. La lección: el transporte no es solo moverse, es acceso a dignidad y oportunidades. Cuando conectas a los excluidos con la ciudad, todo cambia. Espacios públicos y verdes. Barcelona, las supermanzanas que devuelven calles a las personas. Barcelona es una ciudad densa diseñada para coches en el siglo XX. Enfrentaba la contaminación alta, ruido insoportable y niños sin espacio para jugar, o peatones como ciudadanos de segunda clase. La solución fueron las supermanzanas, bloques de 9 manzanas donde el tráfico de coches circula solo por el perímetro y en el interior tiene un tráfico local a máximo 10 km por hora, y el 90% del espacio se libera para juegos infantiles, huertos urbanos, bancas y mesas, mercadillos, carriles bici, árboles y vegetación. La implementación comenzó con un piloto en Poblenou en 2016, usando pintura en el suelo, barato y reversible si no funcionaba, mobiliario urbano modular y participación vecinal en el diseño. Los resultados medidos incluyen una reducción del 25% en la contaminación del aire, el 42% en ruido y un aumento del 42% en la actividad de comercio local, reducción de atropellos, aumento de actividad física de residentes, mejora autopercibida de salud mental por más encuentros sociales casuales y aumento en precio de viviendas, señalando que es deseable vivir ahí. Hubo resistencia inicial. Los comerciantes temían perder clientes sin coches y los conductores estaban molestos por las restricciones, escépticos sobre si la gente usaría los espacios.
La realidad fue diferente. El comercio aumentó porque la gente a pie consume más que la gente en coche. Los conductores se adaptaron con rutas alternativas o cambiaron a la bici. Los espacios se llenaron de vida con niños, mayores y familias. La lección: no necesitas demoler y reconstruir. Puedes transformar con pintura, mobiliario y decisión política de priorizar personas sobre coches. Séptimo caso, Medellín. Corredores verdes que enfrían la ciudad. Medellín, en su valle encerrado por montañas, sufría isla de calor urbano severa con temperatura aumentando por cambio climático y urbanización, con barrios pobres sin árboles sufriendo más. Entre 2016 y 2019 implementaron corredores verdes, 30 arterias principales de la ciudad plantadas densamente con árboles y vegetación nativa que tolera el clima y la contaminación urbana, con riego de aguas grises tratadas y mantenimiento por comunidades locales generando empleo verde. Plantaron 2,5 millones de plantas entre árboles, arbustos y cubresuelos en 30 corredores verdes en 18 de 20 comunas, conectando parques existentes en red verde continua. La reducción de temperatura fue de 2 grados Celsius en promedio para toda la ciudad y en días calurosos hasta 4 grados más fresco en los corredores verdes en comparación con las calles sin vegetación. Mejoró la calidad del aire, aumentó la biodiversidad urbana con más de 30 especies de aves que retornaron junto con mariposas e insectos benéficos. Se redujeron las hospitalizaciones por golpes de calor y los espacios públicos se usan más porque la gente sale cuando hay sombra. El coste fue 16 millones de dólares para toda la ciudad. El beneficio estimado supera los 100 millones de euros anuales de salud pública, reducción de energía para aire acondicionado, aumento del valor de propiedades y bienestar general. Ratio beneficio-coste de 6:1. Don José, vendedor de frutas de 72 años, cuenta: antes, a las 11 de la mañana ya no podía estar en mi puesto. El sol quemaba, el cemento era un horno, me iba a casa. Ahora hay sombra, hay brisa, los árboles refrescan, puedo trabajar hasta las 3 de la tarde, vendo más y me siento mejor. Los pájaros cantan, antes solo había ruido de carros. La lección es: la naturaleza en la ciudad no es un lujo estético, es infraestructura de salud pública. Cada árbol es aire acondicionado natural, filtro de aire, productor de oxígeno, refugio de diversidad y espacio de bienestar. Octavo caso, Singapur, la ciudad de jardín vertical. Singapur es uno de los países más densamente poblados del mundo, con 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado, una isla pequeña donde cada metro cuadrado vale oro, con presión inmensa por construir edificios altos. En 1967 el primer ministro Lee Kuan Yew declaró que Singapur sería ciudad jardín, en pleno desarrollo industrial contra toda lógica económica aparente. En los años 90 implementaron la ley de reemplazo verde. Todo edificio nuevo debe tener vegetación equivalente al área verde que ocupa en el suelo. Si construyes en 1.000 metros cuadrados de tierra, debes tener 1.000 metros cuadrados de jardines en el edificio a través de jardines verticales en fachadas, terrazas con árboles en pisos medios, azoteas verdes con huertos y espacios sociales y skyways verdes, puentes peatonales cubiertos de vegetación conectando edificios. La cobertura vegetal aumentó del 35 al 47% del territorio mientras la población se triplicó y los edificios se multiplicaron. Hoy hay más de 1.400 especies de plantas en la ciudad y más de 400 especies de aves, biodiversidad comparable a bosques. La temperatura urbana se redujo, la calidad del aire es mejor que en ciudades comparables y Singapur ganó el título Ciudad más verde de Asia múltiples veces. La lección: densidad urbana y naturaleza no son opuestas. Puedes tener rascacielos y bosques. Requiere legislación valiente y diseño creativo. Singapur demuestra que ciudad densa puede ser verde si lo haces obligatorio. Resiliencia y gestión de desastres. Rotterdam, la ciudad que aprendió a vivir con el agua. Rotterdam, en Países Bajos, tiene el 90% de su ciudad bajo el nivel del mar, con amenaza permanente de inundaciones que aumenta por el cambio climático. En 1953, la gran inundación del Mar del Norte mató a 1.835 personas y Rotterdam fue parcialmente inundada. La respuesta tradicional fue construir diques más altos y con puertas masivas, pero con el cambio climático los diques tienen límites. El nuevo paradigma desde los años 2000 es vivir con el agua, en lugar de luchar contra el agua. Crearon infraestructura verde-azul con plazas de agua que son espacios públicos normales en clima seco, pero se inundan controladamente en tormentas para almacenar agua temporalmente. Azoteas verdes obligatorias que absorben agua de lluvia. Parkings subterráneos diseñados como depósitos de agua en emergencias.
parques esponja que absorben y filtran aguas de lluvia, calles permeables que permiten filtración. También edificios anfibios, casas flotantes en canales que suben y bajan con el nivel del agua y edificios con cimientos flotantes que se elevan si hay inundación. La ciudad puede ahora gestionar tormentas un 30% más intensas que antes sin inundaciones. Los espacios verdes aumentaron porque los parques esponja son también zonas recreativas y el sistema se ha replicado en más de 50 ciudades costeras globalmente. La lección: resiliencia climática no es solo ingeniería dura, es diseño inteligente que trabaja con la naturaleza, no contra ella, y puede ser hermoso y funcional simultáneamente. Y el 10º caso, Tokio, la ciudad que sobrevive a los terremotos. Tokio está en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. El gran terremoto de Kanto de 1923 mató a 140.000 personas y devastó la ciudad. El terremoto de 2011 tuvo magnitud 9,1 con un tsunami devastador. La transformación en resiliencia incluye códigos de construcción de los más estrictos del mundo, donde todo edificio debe resistir un terremoto de magnitud 7, con aisladores sísmicos en la base para que el edificio flote sobre el terreno, amortiguadores de masa en el tope para contrarrestar balanceo, estructuras flexibles que se doblan pero no quiebran. La infraestructura es redundante con múltiples rutas de evacuación, sistemas de agua y electricidad centralizados donde si uno falla, otros suplen. Depósitos subterráneos gigantes para el control de inundaciones que también funcionan en tsunamis. La preparación ciudadana incluye simulacros obligatorios cada 1 de septiembre, aniversario del terremoto de 1923, kits de emergencia en cada hogar y oficina, apps de alerta temprana que avisan hasta 10 a 60 segundos antes de que llegue el terremoto. El sistema de alerta, con una red de más de 1000 sensores sísmicos, envía una señal a toda la ciudad cuando detectan terremotos. Los trenes se paran automáticamente, los ascensores bajan al piso más cercano, las fábricas apagan maquinaria peligrosa, las personas tienen segundos preciosos para protegerse. En el terremoto de 2011, de magnitud 9,1, el más fuerte en la historia de Japón, en Tokio hubo 0 edificios colapsados. El sistema de alerta funcionó, las evacuaciones fueron ordenadas y las pérdidas, unas 18.000 personas, fueron principalmente en zonas costeras por el tsunami, no por edificios colapsados. Compara con el terremoto de Haití de 2010 de magnitud 7.0, 500 veces menos energía, que mató a 220.000 personas y destruyó la ciudad. La lección: la resiliencia se construye con décadas de inversión, regulación estricta y cultura de preparación. No puedes prevenir terremotos, pero puedes diseñar ciudades que los sobrevivan. Estas historias, de Viena a Tokio, de Copenhague a Medellín, comparten algo fundamental. Las ciudades no son destinos, son decisiones acumuladas durante décadas. Viena decidió en 1919 que la vivienda era un derecho. Copenhague decidió en 1970 que la bicicleta era la prioridad. Singapur decidió en 1960 que el verde urbano era obligatorio. Medellín decidió en 2004 que la periferia merecía dignidad. Y esas decisiones transformaron millones de vidas. No necesitas ser el país más rico del mundo, necesitas visión a largo plazo y voluntad política sostenida. Las ciudades que funcionan para las personas no aparecieron por accidente, fueron diseñadas intencionalmente para funcionar así. Y las ciudades que no funcionan, las que enferman, aíslan y excluyen, tampoco son accidentes. Son el resultado de priorizar coches sobre personas, especulación sobre vivienda, crecimiento sobre planificación. La buena noticia: si fue diseñada mal, puede rediseñarse bien. La pregunta que queda: ¿qué ciudad estamos diseñando hoy para dentro de 50 años? Se habla de la ciudad de los 15 minutos, donde la vivienda, los suministros, la salud, la educación, la cultura, la naturaleza y el trabajo están a 15 minutos. ¿Conoces la regla 3-30-300? ¿Te gustaría vivir en una ciudad donde cada persona pueda ver al menos 3 árboles desde su casa, tener el 30% de cobertura vegetal en su barrio y estar a 300 metros de un parque decente? La ciudad del futuro tiene la vida de proximidad de los nuevos barrios de París, los barrios sin coches de Friburgo, las supermanzanas de Barcelona, la superinfraestructura ciclista de Ámsterdam, los edificios verdes de Singapur y la vegetación urbana de Medellín. El reto del siglo XXI para todas las ciudades es que sean económicamente vivibles, ecológicamente viables y socialmente justas.
Nuevamente, todo suena a que la acción está en manos de otros, de los políticos, de las grandes empresas, ¿verdad? Pues, nuevamente, todos podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Te doy algunos ejemplos. Espero que te inspiren, elige los tuyos, cámbialos, mejóralos. 1. Cuida tu salud física y mental de forma preventiva. Dormir bien, moverte y gestionar el estrés reduce problemas futuros para ti y para el sistema. 2. Elige formas de moverte que mejoren tu día a día. Caminar, bici o transporte público cuando tiene sentido. Menos tiempo perdido, menos ruido, más calidad de vida. Aprovecha los espacios públicos. Parques, plazas y zonas verdes son infraestructuras de bienestar. Úsalas y cuídalas. 4. Apoya el comercio y los servicios del barrio. Los servicios cercanos hacen barrios más funcionales y reducen desplazamientos innecesarios. 5. Infórmate sobre cómo cambia tu barrio. Turismo, vivienda, movilidad o comercio afectan directamente a la convivencia y al bienestar diario. 6. Reduce molestias evitables. Ruido, residuos, mal uso del espacio común. Pequeños gestos mejoran mucho la vida urbana. 7. Participa en tu comunidad. Implicarte mejora tu entorno. Conocer a tus vecinos, participar puntualmente o colaborar en iniciativas locales como huertos urbanos, eventos de intercambio, repair cafés, etc. Todo esto fortalece a la comunidad. 8. Valora y usa los servicios urbanos disponibles. Centros de salud, transporte, bibliotecas, instalaciones deportivas. Cuanto más se usan, mejor funcionan. 9. Habla de salud mental con naturalidad. Detectar a tiempo y normalizar el cuidado emocional evita problemas mayores después. Y 10. Entiende la ciudad como un sistema de salud. Ciudades bien diseñadas facilitan hábitos saludables. Personas sanas hacen ciudades más eficientes y habitables. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita, o mejor, compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios, sugerencias o preguntas directamente en la plataforma de turno o escribiendo en X, antiguo Twitter, o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Sí, 4 con número y manana con N, que con la ñ aún sigue siendo demasiado especial para los estándares internacionales. Muchas gracias por estar ahí. Y recuerda, el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos?